Alex, otra pregunta que tiene que ver con lo que ha sido la agenda de ciertos gobiernos y personas, también en todo lo que es el sistema educativo, es la idea de que Dios, ok, si tú quieres creer en Dios, Dios es algo privado, Dios es algo para tu habitación, que tú quieres orar, o tu iglesia, o pero no debe ser parte ni de la educación en las universidades. Entonces, cuando estamos hablando de liderazgo y cuando estamos hablando de un liderazgo que tiene su base en lo moral y en virtudes, um, ¿por qué es tan difícil lograr llegar a ser líderes virtuosos si en un sistema educativo no existe ni el reconocimiento de que hay un Dios creador y nosotros tenemos que ver a Él como el último ejemplo de virtud? Pero yo creo que de todas maneras la virtud es como son cosas naturales. Es decir, que hay bastantes personas que no conociendo el cristianismo han practicado las virtudes. Los antiguos griegos son los primeros que empezaron a explicar bien lo que son las virtudes. Ellos no tenían contacto con la civilización judío-cristiana. Es decir, que estamos hablando de cosas naturales. La virtud para un griego es el medio único prácticamente de ser un ser humano. Una virtud humana es lo que te da la capacidad de ser una persona humana, un ser humano. Entonces es una cosa, independientemente del sistema político o ideológico que hay alrededor de nosotros, la virtud es una cosa que mucha gente puede y en conciencia tiene que practicar y se da cuenta que tiene que practicar. Evidentemente la falta de Dios en la civilización moderna hace que es más complicada porque mucha gente no ve la motivación. No ve la motivación. Los griegos veían la motivación. Pensaban que desarrollando la virtud nos desarrollamos como seres humanos y pensaban que esto era suficiente porque siendo seres humanos desarrollamos a nosotros mismos una especie de alegría, la alegría de ser un ser humano. Pero no conocían a Dios y la motivación no era muy alta. Y efectivamente en el mundo moderno no puedes hablar esta lengua con la gente porque mucha gente se da cuenta hoy que viene sin Dios, ¿por qué hacer todas estas cosas? Entonces la civilización no ayuda mucho. Pero mi visión es que cada uno de nosotros es libre, cada uno de nosotros tiene su propia conciencia y tiene que darse cuenta de la verdad y tiene que buscarla. Y tiene que luchar contra el sistema que intenta hacer de él un zombie, un ser muy pequeño. Y yo siempre digo a mis estudiantes que tienen buen corazón, yo les digo, mira, si tú quieres un mínimo de liderazgo en tu vida, lo que tienes que hacer es crear un entorno a tu vida en el cual podrás practicar las virtudes. Es un entorno magnánimo, tienes que decidir cuáles son los libros que tienes que leer y los libros que no tienes que leer, cuáles son las personas con las cuales tienes que estar mucho, personas magnánimas, que saben tomar decisiones magnánimas, que saben soñar y que saben poner en práctica sus sueños. Tú tienes que pensar qué tipo de música tienes que escuchar, qué tipo de música no tienes que escuchar, porque te zombifica, te hace pequeño. Es muy importante, así que yo les digo a los estudiantes, tenéis que practicar ante todo la virtud del dominio de sí, para ser capaces de filtrar la información que queréis para vosotros. Tú tienes que crear alrededor de ti un entorno que te lleva hacia arriba. Y si tú no creas tú mismo este entorno, otros lo van a crear para ti. La gente del business que te quieren vender algo, o la gente de la ideología que te quiere vender también una ideología. Entonces tú tienes que ser consciente de esto. Yo creo que aquí el punto clave de lo que estás hablando es el tema de la gente tiene conciencia o no conciencia de lo que está pasando. Cuando un joven se da cuenta de lo que está pasando y se da cuenta que cuando él mira su computer, al otro lado del computer hay unos tíos que no quieren que él sea una persona extraordinaria, pero que se queda a un nivel muy pequeño, él empieza a entender que hay una guerra que va aquí, hay una guerra. Y que entonces yo no puedo abrir cualquier puerta, yo tengo que ser selectivo. Y yo quiero crear el entorno que me va a llevar hacia cosas grandes, hacia la realización del ser humano, hacia el liderazgo virtuoso. Este
Es una cosa muy práctica que yo digo habitualmente a estas personas. Después tiene razón, efectivamente, sí. El ser humano siempre ha sido un ser religioso, siempre ha sido. Es solamente el mundo moderno que niega la religiosidad natural de la persona, pero todos los pueblos siempre han sido religiosos, siempre, desde el principio de la historia de la humanidad. La irreligiosidad es solamente en algunas partes del mundo, América, Europa, ¿ya? Y la Unión Soviética durante 70 años, ahora Rusia es bastante diferente, y son 40 años de la historia de la humanidad de manera violenta y una partecita del territorio del globo universal. Entonces, no es una experiencia vital, es solamente un mal, pero un mal local. Hay que decir la verdad, es un mal local. El ser humano siempre ha sido un ser religioso y siempre lo será. El ser humano es un ser social, de la misma manera que es un ser religioso. Por eso yo digo que en la sociedad esta separación total entre la religión y la vida social es una burrada, porque no corresponde a las exigencias de la propia naturaleza humana. Por eso es un mal tremendo, es una frustración para el ser humano. Es decir, al hombre, yo sé que la religiosidad, yo pienso que es una cosa mala, y por esto, ideológicamente, yo quiero que la religión esté solamente en tu casa o en tu iglesia, pero no en la vida pública. Es una ideología, es una ideología tremenda. Hay que luchar contra esta visión porque no corresponde a las exigencias de la verdadera naturaleza humana. No, y virtud, por ejemplo, allí toman decisiones acerca, por ejemplo, niños que no han nacido. ¿De dónde vienen estas ideas de que tú puedes tomar la vida de otra persona? Entonces, yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que las virtudes, si no vas a la fuente, en realidad ya el hombre se convierte en la última palabra y última decisión de lo que está bien y lo que está mal. Sí, porque la idea de virtud viene de una aceptación de la idea de naturaleza humana. Si tú niegas la existencia de la naturaleza humana, el carácter no tiene sentido, la virtud no tiene sentido. Lo que tiene sentido es únicamente lo que tú quieres hacer, tus caprichos. No, esto sí que tiene sentido. Y también, si venimos de animales, que sí, es una evolución, entonces, como yo escucho muchas veces hasta en TED, ¿no? TED.org y personas muy inteligentes, algunos que me encanta escuchar porque tienen muchas cosas buenas, pero al mismo tiempo dicen que somos animales, ¿no? Pero somos animales más desarrollados. Entonces ya, esto tiene que ver con una forma de entender y cómo puedes tú llegar entonces a entender que tú como animal, ¿por qué tienes diferentes virtudes que un animal? No, pero esto ya los antiguos griegos lo explicaban muy claros. Si tú tienes la capacidad de abstraer, es decir, la capacidad de abstraer es una demostración misma de que tú no eres un animal, que tienes un espíritu. Si no, no podrías salir de la materia. Solamente el espíritu puede salir de la materia y tener nociones abstractas que te permiten hablar. Por eso, la gente que dice que somos animales son gente que no saben absolutamente nada de la ciencia. Son gente de medioevo. ¿Entiendes? Son gente que hay muchos, ¿eh? Hay muchos, pero hay que viven en darkness. Viven en la oscuridad absoluta intelectual, porque ya hace más de 3.000 años que se demostró que el espíritu humano es una realidad, que si no el hombre no podría abstraerse de la materia y tener conceptos. Un concepto es una cosa espiritual. Si yo abro tu cráneo, yo no voy a encontrar ideas allá. No están, de que no son materiales, son espirituales. Y si tú tienes ideas y que podemos hablar ahora, es porque tenemos un espíritu. Animales no pueden hacer estas cosas. Claro, animales tienen feelings, pero no tienen nociones, no pueden abstraerse del singular. Viven en el singular, no pueden vivir en el general. Entienden lo que es este árbol, pero lo que es el árbol no tienen ninguna idea los pobres, porque no tienen espíritu. Entonces esto ya lo demostraron los griegos hace 3.000 años. Pero la gente que no cree en esto, yo entiendo que hay gente que no cree que el espíritu es inmortal. Pero la gente que dice que no hay espíritu, digo, este es medioevo absoluto. Esto ya no vale la pena escucharles, porque el nivel científico son cero. Es decir, que lo que están diciendo son borradas increíbles. Son ideólogos de la animalidad y ya está.
son chimpancés. Fíjate que piensan que son chimpancés. Pero no podrían ellos hablar si no tendrían espíritu. Por eso hay que saber lo que es racional, lo que se puede demostrar con la razón y lo que es, al final, cosas que sabemos del cristianismo. Pero hay muchísimas cosas que ellos dicen que son totalmente irracionales y que podemos, a base de la razón, demostrarles muy sencillamente que están equivocados. Sí, pues otro desafío aquí, que en realidad yo creo que si la gente quiere ver a un Dios vivo, que lo van a ver por medio de nosotros, por la forma que también vivimos y somos sobre todo. Y esto se trata en esta clase, un liderazgo que es diferente porque es un liderazgo basado en virtudes y basado en un carácter que refleja para qué fuimos creados por nuestro Creador. Así que yo creo que muy interesante otra vez, Alex. Muchas gracias. Gracias a ti.